Y continuamos estudiando los libros de Primera y Segunda de Pedro. Y hasta ahora, pues básicamente hemos estudiado el primer y parte del segundo capítulo, pero vamos a dar un pequeño repaso de todo aquello que hemos aprendido. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, aprendimos Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Hemos aprendido sobre quién fue el apóstol Pedro y el contexto de la iglesia a la que le escribe. Pedro es aquel apóstol impetuoso que fue capaz de prometerle a Jesús seguirlo hasta la misma muerte si era necesario, y unas horas después de esas hermosas palabras lo negó 3 veces. Después llegó a ser restaurado, el Espíritu Santo vino sobre él y hubo un cambio en la vida de Pedro. El Señor básicamente le permitió cambiar al punto que al final de su vida él fue capaz de entregar su propia vida por causa del Evangelio. Sus palabras tienen mucho valor para una iglesia que se encuentra al inicio de los 200 años de persecución. El emperador Nerón está en el poder cuando estas cartas son escritas. Muchos cristianos sufrirán de persecución y aún los apóstoles, incluyendo a Pedro, enfrentarán el martirio. Es por esta razón que la intención de Pedro es animar a cada lector de la iglesia de Asia Menor a tener la seguridad de su salvación y de sus riquezas en Cristo, para que a pesar de enfrentar a aflicciones que duran un poco de tiempo y que para algunos hasta signifique perder su vida terrenal, pero por la esperanza que trae el Evangelio pueden ser fortalecidos en la promesa de la herencia eterna, y que en medio de la persecución, en lugar de tomarlo como un pretexto para vivir pecaminosamente como quieran, puedan honrar a aquel que los ha redimido para ser su dueño. El apóstol quiere cimentar la esperanza del creyente en la obra misma de Dios, la cual describe en el versículo siguiente de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, cuando dice: elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La salvación es una obra trinitaria en donde el Padre nos escogió en la eternidad. Él nos escoge con nombre y apellido. Posteriormente, nuestro Señor Jesucristo, cuatro mil años después de la creación, entrega su vida en la cruz del Calvario y resucita al tercer día. Luego el Espíritu Santo nos alcanza y rocía sobre nosotros la sangre salvadora de Cristo derramada en la cruz de Calvario. Y esto maravilloso que ocurre no es pura suerte, sino un plan orquestado y realizado por Dios. Lo sabemos porque él dio aviso de estas cosas a los profetas cuando les habla sobre la gracia venidera. Por eso el apóstol enfatiza en Primera de Pedro 1:12. A estos, hablando de los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales los anhelan mirar los ángeles. Los escritores del Antiguo Testamento, todos se maravillaron e indagaron sobre la gracia que nos ha sido dada en Cristo. Ellos anhelaron verlo, anhelaron vivirlo, pero Dios les dejó saber que era para una generación futura, es decir, para nosotros, que estas
promesas eran puestas. Estas promesas son tan maravillosas que los ángeles anhelan mirar en ellas, tomando todo esto precioso que tenemos en nuestra salvación. Pedro lo llama una herencia, pues tomando todo esto, el apóstol literalmente esta es la base y luego sobre esta base nos construye lo siguiente. En primera de Pedro 1:18 nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Dios quiere, y de hecho Dios nos escogió y nos roció con su sangre y nos rescató de esa vida pecaminosa y pasada para que viviésemos para Él. Porque para eso nos compró con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también para ello nos ha entregado el poder de su Espíritu, para que podamos vivir para Él. Por eso el mismo apóstol Pedro hace este énfasis en el versículo 22, cuando nos dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Esta obediencia a la verdad y esta purificación es una obra del Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Por esto, en el poder del Espíritu Santo, nos llama a desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y todas las detracciones. Para hacerlo, literalmente pone en contraste lo que sería lo contrario a esto, a esta lista de pecados. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, nos dice lo siguiente, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, no cualquier leche espiritual, sino la no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es un llamado literalmente a anhelar el conocer la palabra. Es justamente acá donde comienza nuestro estudio el día de hoy. En primera de Pedro, del versículo capítulo 2, del versículo 4, el versículo 8, que es la porción que estaremos estudiando. Leámoslo juntos, mis amados hermanos. Dice de la siguiente manera, dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Vamos a orar y entregarle este tiempo al Señor. Señor, reconocemos nuestra plena necesidad de tu obra. Necesitamos, Señor, el poder eh, entender lo que tú quieres decirnos en tu palabra. Así que rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu en este momento, que vamos a tomarnos el tiempo de estudiar la palabra y confiamos, Señor, que por gracia, Señor, tú nos permites entenderlo, pero a la vez con humildad pedimos que así sea. Permítenos comprender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, una vez más, es importante
que demos un vistazo a la sociedad romana del primer siglo. Los romanos eran una sociedad politeísta que tenían un dios para cada día del año, por ejemplo, aparte de muchos otros dioses. Y uno de los éxitos que tuvieron los grandes imperios de esa época, estoy hablando de los persas, de los griegos y sobre todo del imperio romano, es que esta éxito lo tuvieron y lo lograron mantener básicamente a través de su capacidad para sincretizar las diversas religiones que encontraban en los pueblos que conquistaron. Esto significa que fueron capaces de combinar las creencias religiosas de cada pueblo con sus propias creencias. Sin embargo, es precisamente esta cualidad uno de los mayores problemas que tuvieron los romanos con el cristianismo. Aunque los romanos quisieran sincretizar el cristianismo bíblico, conceptualmente bíblico y en la práctica ortodoxa, excluye cualquier otro camino que no sea Jesús. Mientras los romanos tienen ciudades llenas de templos a diversos dioses y obran frente a las réplicas hechas por mano de sus supuestos dioses que se encuentran a través de todo el imperio. Por el contrario, los cristianos oran a un Dios que no tiene un templo físico y del cual tampoco hay imágenes o réplicas hacia las cuales ellos puedan orar o que puedan dar una idea de quién es ese Dios. De forma que son completamente diferentes, aunque nos resulte entenderlo desde este lugar en la historia, pero para ellos, para los romanos, esto era sumamente ofensivo. Ciertamente las creencias religiosas romanas eran abiertas, no solo eran tolerantes, sino que estaban dispuestos a adoptar una nueva fe y nuevos dioses. Sin embargo, el pensamiento exclusivista del cristianismo, su falta de imágenes o de un templo, era sumamente ofensivo para los romanos, al punto que en muchos periodos de estos 200 años de persecución que mencionamos anteriormente, el delito por el que se perseguía a los cristianos, por el cual se les asesinaba, fue el delito de ateísmo, argumentando que si no hay un templo ni tampoco hay imágenes y si solo estamos hablando de un Dios invisible, entonces para ellos los cristianos no creían en nada. Eh, de hecho, esto provocó un constante sentimiento de menosprecio y de odio de parte de los romanos hacia los cristianos que les tocaba sufrirlo todos los días antes de la persecución. Y fue justamente por esto que Nerón tuvo un buen pretexto para perseguir a la iglesia cristiana. Precisamente por esto de lo que estamos hablando, el apóstol coloca los ojos de la iglesia odiada y perseguida en nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Pedro 2:4 nos muestra lo siguiente, dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Después de animarnos a desear como recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la invitación inmediata del apóstol es acercarnos a Jesús. Esta invitación que aún está vigente el día de hoy. Ahora nos muestra cómo Jesús fue desechado por los hombres, pero al mismo tiempo precioso y escogido por Dios. Esta idea es mostrada a través de todas las escrituras de la siguiente forma. Primero, la Biblia profetiza que el Mesías, el Cristo, sería rechazado por la gente. En uno de los pasajes más impactantes del Antiguo Testamento, el profeta nos dice en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 3,
Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. De forma profética, el profeta enfatiza el rechazo del pueblo de Israel que mostrarían en contra del Mesías que estaban esperando, escondiendo su rostro para no verlo, menospreciando su valor como el Cristo, el Hijo de Dios. Más adelante en la Biblia, llegando al Nuevo Testamento, se nos muestra el cumplimiento de esta profecía. Así fue como nuestro Señor Jesucristo fue rechazado por la gente. Después de uno de sus más grandes milagros realizados, nuestro Señor Jesucristo había sanado en la región de los Gadarenos endemoniados y esto es lo que ocurre. Miren lo que pasa en Mateo 8 del 33 al 34. Dice lo siguiente. Y los que apacentaban, y los que los apacentaban huyeron. Viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. En otra ocasión, cuando les explicaba desde las Escrituras cómo la gracia no solo era para el pueblo judío, como ellos querían, finalmente nació en sus oyentes el deseo de matar a Jesús. Mire cómo lo hace Lucas en el capítulo 4, versículos 28 al 30. Dice sí, dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Finalmente, después de las señales milagrosas realizadas por Jesús en Jerusalén y sus contornos, después de muchos hechos que fueron presenciados por las personas de Jerusalén y de sus contornos, esto nos dice la Biblia que hizo la gente con Jesús. Lucas 23 del 18 al 21. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con éste, suéltanos a Barrabás. Y este había sido echado a la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Como dijimos, Dios profetizó que los hombres rechazarían a Jesús. Hemos visto cómo esto se cumplió tristemente frente a las mismas personas que los milagros se realizaron. Pero también hemos visto que todo esto obedece al plan de Dios. Así que delante de Dios, Jesús, su obediencia, su obra demuestra que es una piedra escogida y preciosa para Dios. En ese contexto, entendemos las palabras del apóstol Pedro en su discurso del libro de Hechos, en el capítulo 4, del versículo 10 al 12. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano.
Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta piedra es tan valiosa e importante para Dios que es la piedra sobre la cual Él ha construido su reino. Hablando sobre el ejemplo de humildad de nuestro Señor Jesús, nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, 9 al 11, lo siguiente. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Acerquémonos a esta piedra viva, preciosa y escogida. Hay un propósito en acercarnos a esta piedra y es exactamente lo que el apóstol nos va a decir en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice de la siguiente manera, dice, vosotros también como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La primera frase literalmente nos liga a la piedra escogida por Dios, pero también al rechazo por los hombres. De forma que debemos estar seguros que compartiremos ambas situaciones. Cuando respondemos al llamado de acercarnos a Jesús, piedra viva, es cuando podemos ser edificados como templo de Dios, que ya somos. Anteriormente hemos mencionado que 1 Corintios 6, del 18 al 19, nos dice que Dios nos compró para hacer de nosotros su templo, porque el Espíritu Santo de Dios vive y mora en nosotros. Fuimos escogidos y redimidos para ser el templo de Dios, para ser edificados por Dios y para vivir en santidad a Dios. Miremos lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10, versículo 19 al 22. Dice de la siguiente manera, así que hermanos, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto es literalmente por causa de pertenecer a la familia de Dios y por ser parte de su reino que ahora somos edificados. Es llamativo que el fundamento son los profetas y los apóstoles, ya que esta frase representa al Antiguo y al Nuevo Testamento. En este contexto quiero traer a nuestra mente una frase, la frase que ya nos dijo el apóstol, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que también es una referencia a las escrituras. Pero es hermoso que la piedra sobre la que están construido el fundamento, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es nuestro Señor Jesucristo. Porque, como hemos aprendido anteriormente, el mensaje principal del Antiguo Testamento es señalar que Jesús es el Cristo, así como lo hace el Nuevo Testamento confirmando que en Jesús se cumplen las profecías referentes al Cristo, el Mesías.
En esta imagen somos cada uno de nosotros, ladrillos que componen el templo de Dios. En nuestro versículo de esta sección, en Primera de Pedro 2:5, volvamos a ver cómo nos lo dice. Nos lo dice de esta forma. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La edificación tiene como propósito la adoración dirigida a Dios, tal y como nos lo dice Efesios 2:9 en el contexto del capítulo que acabamos de leer de Efesios, perdón, nos dice esto 2:10, Efesios 2:10 dice de la siguiente manera, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De nuevo, mis amados hermanos, acerquémonos a Jesús, piedra viva. Em, Literalmente es importante continuar con nuestra porción hasta este momento hemos aprendido muchísimo de estos dos versículos, pero continuando en nuestra porción que estamos estudiando, los primeros versículos, el apóstol Pedro ha literalmente eh, señalado cómo somos, o sea, que necesitamos acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, que es una piedra viva que ha sido desechada por los hombres, pero que para Dios ha sido aprobada. Luego nos anima a ser nosotros piedras vivas como Él, dispuestos a hacer sacrificios espirituales para Dios. En eh, y en los próximos versículos, aunque pareciera una repetición de lo que se dijo anteriormente, el apóstol nos enfoca en el Evangelio. Primero, enfoca el cumplimiento de la profecía bíblica y en segundo lugar, enfoca la necesidad de que cada hombre responda con fe en Jesús, enfatizando que su fe en Cristo tiene garantía de que jamás será avergonzado. En cuanto a vamos a ver la cita de la que estamos hablando, miremos lo que dice Primera de Pedro 2:6, dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y que el que creyere en él no será avergonzado. El apóstol Pedro está haciendo una cita directa al profeta Isaías y Isaías lo dice de la siguiente manera en Isaías 28:16. Dice, dice así. Por tanto, Jehová el Señor dice así. He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Bien, en el contexto, Dios está contendiendo con el reino del norte y profetizando el resultado que tendrá su maldad. Posteriormente, también profetiza contra los líderes políticos y los líderes religiosos del reino del sur, del reino de Judá. En el contraste de la amonestación, dice estas palabras, las cuales son una promesa de gracia a pesar de estar hablando de su castigo. Dice, he aquí, o más bien dice, he puesto en Sión. El verbo del énfasis nos hace entender que esto ya ocurrió en el pasado. Esto hace referencia a lo que los teólogos llaman los decretos de Dios. Estos fueron establecidos en la eternidad, aunque son ejecutados en un momento específico de la historia.
pero todo ocurrirá tal y como Dios lo estableció en la eternidad pasada, antes de que todo existiera. De forma que es digno de que se le crea aquello que Dios está diciendo. ¿Por qué? Porque así como lo decretó, así va a pasar 100% tal y como Él lo ha dicho. Entonces es digno de que se le crea. Por eso habla en algo que debemos de tener certeza, que Dios ya ha puesto en Sión. Esto que Dios ha establecido es la piedra principal que sirve de fundamento para su reino. Es interesante que para el contexto de cuando se escribieron estas palabras, la piedra angular era la más importante cuando se construía una edificación, o sea, una casa o un edificio cualquiera. Una construcción debía de esperar hasta que se tuviese lista la piedra angular. Esta piedra debía ser suficientemente fuerte para soportar el peso de toda la edificación, pero también debía tener los lados suficientemente parejos como para que funcionara adecuadamente. Dios está diciendo que Él ha establecido quién es la piedra que será el fundamento de todo su reino. Y sí, es una persona. Esto es el Mesías que Dios ha prometido. Esta piedra ha sido probada por Dios y ha sido encontrada suficiente por Dios. Esta piedra es angular de tal forma que todo el peso del edificio recae sin que haya ningún problema sobre él. Es una piedra preciosa y de un valor incalculable para el reino que literalmente esta piedra se ha vuelto el cimiento estable del reino. La única respuesta que Dios busca es que creamos en esa piedra. Es precisamente aquí que vemos los mismos elementos del Evangelio. Dios pone a Cristo, pilar fundamental del reino, y aquel que cree en Cristo será salvo. Es exactamente la misma fórmula. Por ello, tomaremos unos minutos para ver una vez más los componentes del Evangelio. Veamos cómo lo dice en una de las citas más famosas, en Juan 3, para hablar justamente de la salvación. Nos dice lo siguiente, del versículo 14 al versículo 18, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El pasaje es claro. Dios permitió que Jesús fuera levantado como él lo había profetizado en esa cruz, tal y como le ocurrió a la serpiente en el desierto, que era una imagen de lo que le iba a pasar al Cristo. Ocurrió tal y como se había profetizado, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. La clave para tener salvación es creer en el método de Dios, creerle a Dios. Pero la Biblia nos muestra algo increíble, la reacción del ser humano. Miren, Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo, no lo envió para condenar al mundo. El que cree es el que no es condenado, pero el que no cree ya ha recibido una condena por no creerle a Dios. Ahora, Juan 3:16 nos dice que Dios ya puso a su Hijo, Dios ya entregó a su Hijo como una muestra de camino para hacer una salvación.
pero la respuesta del ser humano es la que vemos en el versículo que sigue. Dice de la siguiente forma. El capítulo 3 del 19 al 21 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aunque Dios levantó a Jesús en la cruz, de tal forma que gozáramos de perdón y tuviésemos toda la oportunidad de volverle a ver para tener fe, los hombres amaron más las tinieblas. Recuérdense que la Biblia dice que Jesús es la luz del mundo, literalmente. Y nos acaba de decir que Dios Padre puso a Jesús sobre la cruz para que sea visto, que todo mundo vuelva a verlo, crea y se salve. Pero la condenación del mundo es que el mundo, a pesar de tener a Jesús clavado en la cruz, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Habían sido llamados al arrepentimiento, pero pensaron que no era con ellos, o se conformaron pensando que no podían producir ellos el arrepentimiento, en lugar de creer que tenían que arrepentirse. Y con todo y las evidencias en contra, no fueron capaces de creerle a Dios. Ellos se creen muy sabios, creen saber, pero Dios les ha dado todas las pruebas de que Jesús es el Mesías. Hasta su muerte en la cruz es una profecía cumplida. Y con todas las pruebas prefieren darle la espalda y no creerles. No creerle a Dios de que son ellos quienes necesitan arrepentirse. Y por tanto abrazaron las tinieblas. Por ello han sido condenados. Como dice un versículo que ya hemos visto en más de una ocasión en Juan 3:36, dice, eh, dice así, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene esa vida, pero el que rehúsa creer debe saber que la ira de Dios está sobre él. Y aunque todos estos argumentos pareciesen sencillos de creer, la Biblia nos dice que la tendencia humana ha sido no creer. De hecho, vimos los primeros versículos de Pedro enfatiza que la obra del Espíritu es la que nos ha hecho creer. Así que por eso es importante tener esto en cuenta. No significa que porque hemos creído en Jesús somos mejores o más inteligentes que los que no han creído, sino más bien se comprueba que sin la ayuda del Espíritu Santo ninguno de nosotros hubiésemos creído. Ahora que hemos visto cómo este versículo específico nos enfoca en el Evangelio, vamos a seguir un poco más y ver qué nos dicen los últimos versículos que tenemos en nuestro estudio. Dice, nos movemos hacia el versículos 7 y 8 de Primera de Pedro, capítulo 2, que dicen, déjenmelo compartir completo por acá, dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Para nosotros que hemos creído en Cristo, ciertamente Él es precioso. Él es nuestra esperanza encarnada. Por su obra preciosa en la cruz hemos sido comprados, hemos sido perdonados.
Por tener fe en su resurrección hemos sido justificados. Es que tenemos esta esperanza, este tesoro, esta herencia eterna. Su gran amor nos ha alcanzado en la predicación del Evangelio. Pero, por otro lado, Jesús es la piedra que fue rechazada por los edificadores de la religión. Anteriormente el apóstol nos ha hablado de cómo los hombres rechazaron esta piedra. Hoy nos está hablando específicamente de los edificadores y este contraste no es hablar solamente de todos los demás hombres, sino específicamente de aquellos que son los edificadores de la religión. Esto pasó y esto sigue pasando. Le pasó a los judíos, le pasó posteriormente a la Iglesia Católica Romana cuando después de que se vuelve la religión del Estado, poco a poco se diluye. Luego vino la Reforma con la intención de regresar a una versión donde literalmente Jesús sea la piedra angular y con 200 años después de la Reforma ya había comenzado la Iglesia a desechar a Jesús como la piedra angular y sigue pasando aún en nuestras propias vidas. Entendiendo esta verdad, tendemos a alejar a Cristo de ser la piedra angular de nuestra vida porque queremos vivir nuestras vidas como queremos. Es lastimosamente la lucha que tenemos con nuestra naturaleza caída. Ahora es buen momento para ponernos en la posición de los líderes judíos de aquellos días. Para ellos, muchas razones para tropezar con la idea de que Jesús es el Mesías era más que evidente. Era difícil para ellos creer que Jesús era el Mesías anunciado por 4000 años. Lo habían esperado tanto que ahora pensaban que cómo podía ser él. Esperaban algo más espectacular. Jesús no llenaba sus expectativas, tristemente. No llenaba sus expectativas de poder, no llenaba sus expectativas de libertad, no llenaba sus expectativas milagrosas. Algunos todavía se atrevieron a decir, a ver, salvaste a otros, bájate de la cruz, porque esa es su expectativa. Esa es su expectativa. Sin embargo, Dios ya había anunciado que el Mesías sería literalmente rechazado por aquellos que se supone que deberían de construir la religión, a pesar de que esa generación iba a tener todas las pruebas de que Jesús era el Mesías, ellos serían incrédulos a la palabra y a las pruebas. Isaías 8:14 nos muestra lo que dice la palabra con respecto de esto. Dice así, dice de 8:14 al 15, entonces él será por su santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Jesús, que Jesús de Nazaret fuera el Cristo esperado, chocó y sigue chocando con los conceptos judíos de cómo debe de ser el Mesías. Por ejemplo, el morir en una cruz era considerada la forma más baja de morir para los griegos, para los persas, para los romanos y para los judíos, al punto que lo menos que un judío hubiese esperado de su Mesías era que muriera en una cruz. ¿Por qué? Deuteronomio 21 del 22 al 23. Lo dice de la siguiente manera. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis de un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad.
Si le ponemos mucha atención a este versículo, también para nosotros debería de ser complicado. Para nosotros, desde este lado de la historia, debería ser muy difícil interpretarlo. De hecho, si no fuera porque el Espíritu Santo se tomó el tiempo de hablarnos a través de otro apóstol, el apóstol Pablo, que nos muestra la aplicación de estos versículos, probablemente nos hubiésemos quedado en la luna. Pero en Gálatas 3:13 nos explica el apóstol Pablo lo siguiente. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. La esencia de la práctica religiosa era alcanzar la justicia propia. Así que, si le dio un problema el hecho de que Jesús hubiese sido puesto en un madero, porque era irreconciliable en su mente que el Mesías estuviese bajo la maldición de Dios, también era un problema y un choque grandísimo el hecho de que la justicia propia no tuviese un valor delante de Dios. Insisto, la esencia práctica de la religión, de la práctica religiosa judía, es que podíamos ser justos a través de nuestras obras, por lo cual que existe una doctrina a través de la cual mi justicia no depende de mí mismo, es totalmente opuesta a la práctica religiosa de los judíos de aquel tiempo. Eso también resultó ser en un tropiezo para los líderes religiosos del tiempo de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús nos muestra claramente el contraste del que estamos hablando en una parábola en Lucas, capítulo 18, del versículo 9 al 14. Miren lo que dice. Dice así. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y que menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No podían creer que Jesús era el Cristo en primer lugar porque había sido colgado en un madero hasta el día de hoy. Eso es un problema. No podían creer en la gracia profetizada a través de Jesucristo porque no es concebible en su religión, en su mente religiosa, de que alguien pueda ser justo sin tener que hacer obras. Y sin embargo, esto es lo que nos dice la Biblia. Finalmente, para los líderes religiosos judíos, uno de los choques principales que los hizo rechazar a Jesús como el fundamento de su religión fue que la predicación del Evangelio contiene un llamado al arrepentimiento. Para los hombres tan justos hacia sus propios ojos, aceptar que debían de arrepentirse de pecado era inaceptable y de hecho era congruente con su forma de pensar. No podían arrepentirse porque si no iban a aceptar que eran pecadores. Dios señala la actitud de los líderes religiosos desde mucho tiempo antes. Estamos hablando alrededor de unos 500 años antes en Isaías 65, versículo 5, donde dice de la siguiente manera. Dice, hablando sobre estos religiosos que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor y fuego que arde todo
el día. Literalmente una persona que se siente y piensa de sí mismo de esta forma no cree que deba de arrepentirse de nada. No podían aceptar que su justicia proviniese de otra fuente que no sea de ellos mismos. Sin embargo, la piedra preciosa, escogida, aprobada por Dios, que Dios ha puesto como piedra principal del ángulo, es Jesús. Y lo que es su obra redentora y la justificación que trae a todo aquel que cree, literalmente nos lleva a entender que para ser justos delante de Dios, lo que necesitamos es creer en Él. Mire lo que dice 2 Corintios 5:21. Dice así, muy conocido este pasaje, dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Gloria a Dios por Jesús, el Cristo, nuestra justicia. Ahora quisiera ir concluyendo con la última frase que nos ha dejado este capítulo 2, versículo 8 de Primera de Pedro, cuando nos dice eh, lo siguiente. Dice, bueno, vamos a leer el 7 y el 8 y dice así, dice, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que desecharon, que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Y es específicamente esta frase, que es una frase dura y además es una frase muy difícil de explicar, con la que quiero ir concluyendo. Antes de ir más profundo, aquellos hombres religiosos que entregaron a Jesús para ser crucificado amaron más las tinieblas y aborrecieron am, literalmente que Dios había puesto la luz, aborrecieron a aquel que Dios había puesto por piedra y literalmente eh, aborrecieron a Jesús, que fue puesto para que pudiesen alcanzar justicia a través de Jesús y no de sus propias obras. Estos desecharon a Jesucristo como la piedra sobre la cual edificar su religión. Es sobre estos religiosos incrédulos de los que nos está hablando la última frase que nos dice, a lo cual fueron también destinados. Es decir, destinados a tropezar, destinados a ser desobedientes y por tanto a no ser salvos. Estos versos, de los cuales hay muchos, ciertamente son polémicos, pero la invitación al momento de analizar estos versículos, todos los que son así de difíciles, es en primer lugar separarnos de nuestras emociones, de lo que nos hace sentir estos versículos para poderlos analizar sin emociones. Y eh, además, recordar, y esto es vital, que la gracia y la misericordia de Dios, esa que Él muestra en favor de sus elegidos, no es obligatoria. No es obligatoria. Dios no tiene por qué tener gracia y misericordia con nadie, de tal forma que Él puede hacer lo que ha hecho y es reservarse el derecho soberano de elegir. Así nos lo presenta el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 del versículo 14, el versículo 24, dice así. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios.
que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero no me dirás, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles? Es importante entender muy bien de lo que se trata la elección de Dios. Voy a decirlo de esta forma: la elección soberana de Dios. Todos nosotros somos culpables frente a su ley. Todos somos pecadores en igual cantidad. Todos estamos condenados. Fuera de nuestro Señor Jesucristo, no existe una sola persona que naturalmente esté exenta de la condenación. Así que Dios determina que al final de los tiempos hará justicia y castigará al malvado, y no tendrá por inocente al culpable. Sin embargo, como Él es Dios soberano, en su plan eterno decidió tener misericordia de algunos condenados, no que tenían la probabilidad de ser condenados, sino ya condenados, a los cuales eligió para salvarlos a través de Cristo. Al final de los tiempos, unos recibirán justicia mientras otros recibirán misericordia, pero en ningún caso Dios será injusto. Como todos estamos condenados al castigo eterno, Dios no necesita escoger por nombre quiénes serán castigados. Todos somos igualmente merecedores del castigo eterno. Todos hemos hecho los méritos necesarios. Todos hemos ofendido gravemente la santidad de Dios. No hay nada que haga especial o que distinga un pecado o un pecador de otro. Todos somos 100% culpables y 100% merecedores del castigo eterno. Pero lo que hace la diferencia es la gloriosa soberanía de Dios, con la cual Él escoge tener misericordia con quien Él quiere tenerla. Oremos, hermanos. Padre, agradecemos infinitamente tu llamado, tu gracia y tu misericordia. Abre nuestros ojos, Señor, para poder ver y aferrarnos a la piedra preciosa escogida por ti. Bendito seas por tu precioso plan. Bendito seas porque tú sabías que en la naturaleza humana los líderes religiosos iban a rechazar a Jesús como el fundamento para la religión. Tú sabes que es una lucha que tenemos nosotros el día de hoy en nuestra vida práctica. Permítenos, Señor, entender lo precioso que es Jesús, y permítenos también, Señor, no solo considerarlo como precioso, sino poder edificar nuestra vida espiritual y nuestra vida diaria normal en Jesucristo. Todo para gloria y honra tuya, para que a través de Cristo nosotros podamos presentar sacrificios de alabanza y de adoración a ti, que lo mereces. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo ponemos todo esto. Amén y amén. Mis amados hermanos,
Ha sido un honor el poder compartir con ustedes. Que Dios les bendiga.